Y hablaba de que cuando nosotros damos, tenemos que dar en secreto, ¿de acuerdo? Porque dice que si nosotros damos en público o informamos o gritamos a los cuatro vientos, lo que estamos dando, ya recibimos nuestra recompensa aquí y el Señor no nos va a tener guardada una recompensa en el cielo o para nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero cuando continúa el pasaje es interesante que utiliza el mismo concepto respecto de hacerlo en privado, pero en esta ocasión habla de la oración. John Wesley es el fundador de la iglesia metodista y también de la iglesia, indirectamente de la iglesia wesleyana. Y él tenía a su esposa, escucharon de la iglesia metodista, ¿no? Y de la iglesia wesleyana, bueno, wesleyana, aquí en Colina hay hartos. Y ella, su esposa, Susana Wesley, ellos tenían 19 hijos. Aguaite. Chiquillas, las solteras de aquí, ¿cómo están con 19 hijos en unos años más? Yo veo algunas con 2 o 3 ya se están muriendo, ¿o no? Terrible, 19 hijos. Yo vengo de una familia numerosa, yo soy el mayor de 8 hermanos. Y te puedo decir que con 8 es suficiente. De hecho, los últimos como que ya están de más. Yo siempre le decía, mamá, pero ¿cuál fue su problema? Como que los dos últimos como que ya... No, los quiero mucho, está bien. Pero yo siempre les hago bullying. Como hermano mayor, es parte de mi función espiritual hacerle bullying a mis hermanos menores. Entonces resulta que ellos tenían 19 hijos. Entonces tú podrás comprender que esta pobre mujer no tenía una gota de paz en su casa. Además que ellos no tenían nanas para pagar, ni todo. Entonces en esa casa, imagínate niños por acá corriendo, juguetes tirados por todo el piso, peleas, mamá, que mi hermano me hizo esto, mamá, que... Ok, y esta pobre mujer, mientras que su esposo era pastor, era una mujer de oración. Pero como no había una gota de paz, ella entrenó a sus hijos para entender qué es lo que iba a suceder cuando ella oraba. Me imagino que los entrenó con el rigor de la correa, del látigo con puntas o de la cuchara de palo, como en mi caso. Y ella se sentaba, cuenta la historia, que ella se sentaba y se ponía el delantal de cocina, ese que usa cuando uno cocina. Hombre, ustedes cocinan, ¿no? Y se ponen delantal para no mancharse, ¿no? Pónganse, bueno, ¿sí? Hay unos rosaditos que podemos vender aquí. Se sienta y se ponía el delantal sobre la cabeza. Así. Y cuando eso pasaba, todos sabían que tenían que guardar silencio porque su madre estaba orando. Y en ese secreto ella ponía su delantal sobre su cabeza y oraba a Dios, dándole la importancia de la oración, dándole la importancia del secreto, dándole la importancia que los niños tenían que aprender que tenía la oración. Y en esos recursos limitados, ella entendió y aprendió a tomar un momento a solas con Dios para orar. El libro de Salmos capítulo 91, verso 1 dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Y aquí el pasaje habla de una condición que no es estacional, que no es solamente algo que yo puedo hacer un día o a otro, no, dice los que viven al amparo del Altísimo, que es una condición de vida, que es una elección.
Y con esto en mente, probablemente el Señor Jesús, cuando estaba en el Sermón del Monte hablando a todo el mundo, entre ellos fariseos, publicanos, samaritanos, judíos, Él habla de esto y lee en el versículo 5 de Mateo capítulo 6 y dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas donde todos pueden verlo. Le digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Y usando la misma ilustración de obtener un beneficio personal como el ser exaltado respecto de dar una limosna, de entregar una donación, un diezmo o una ofrenda, habla de la oración. Por eso que dice el verso 6, pero tú cuando ores, apártate a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en lo privado. Entonces, y aquí marca un cambio, entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Yo he visto tanta gente, tantas personas en el mundo, sobre todo cristianos, esperando su milagro y poniendo su esperanza más allá que en el dador de milagros, que es Dios, en un pastor que puede hacer el milagro por ellos, mientras que viene un conferencista internacional, en una iglesia que es milagrosa, en una noche de milagros y sanidades, incluso personas poniendo su esperanza en una donación para obtener su milagro. Penosamente, personas inescrupulosas tomando provecho de eso, enseñando que mientras más grande sea su donación, más grande va a ser su milagro. Y la Biblia nos entrega una receta mágica en este pasaje. Pero tú cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti. O sea, solo, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Porque yo me preguntaba cuando leí este pasaje y estudiaba este sermón para hoy día, ¿por qué dice ora a tu Padre? Y no dice ora a tu Dios. Y no dice ora a tu Señor. Dice ora a tu Padre. Yo tengo 3 hijas. Y yo creo que hay pocas cosas más lindas en la relación de un papá con su hija. Lo lamento por los que tienen hijos porque nunca he tenido hijos, pero en la relación de un papá con una hija, que cuando ella se acerca a contarte algo, que no es común. Las hijas con nosotros comúnmente son muy cercanas, nos aman mucho, pero hay cosas de chicas que hablan entre chicas, ¿cierto? Y hablan con la mamá. Pero cuando ella quiere contarme algo, cuando ella quiere, me siento mal, cuando ella quiere decirme algo que le está afectando, cuando ella quiera algún día, ojalá, y ojalá no muy pronto, contarme sobre el chico que le gusta, y uno tiene que dominar su pasión de padre y ganas de cometer un homicidio, son los momentos más lindos y más cercanos que tienen con tu familia. Y este pasaje me hace despertar ese instinto de paternidad. Cuando tú ores, no con Dios lejano, no con ese Jehová de los ejércitos, no con ese Yahvé que nos gusta mencionar, sino con ese papá. Hazlo en secreto, face to face, uno a uno. Siéntate, cierra la puerta y habla con él.
Y aquel que ve en lo secreto te va a escuchar y va a conceder. Y esto entrega una receta mágica, porque dice: quien tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Y es interesante que el pasaje no dice: te va a dar lo que le estás pidiendo, que no es lo mismo que decir: te recompensará. ¿O estoy muy loco? Para mí este es un mensaje, es un pasaje sumamente tierno. Es como tu papá, que va a estar ahí, te va a mimar. Se va a poner tan feliz que te va a apapachar, que te va, como decían unos vecinos cuando iban a buscar a mi perrito, a mi Luca, y los vecinos lo venían a buscar para sacarlo a pasear. Ellos llegaban, golpeaban la puerta, hacían unas cositas chicas. Vecina, le decían a mi esposa: vecina, ¿puedo encariñar al Lucas? Te va a encariñar, te va a recompensar. ¿Por qué? Porque Él quiere tener una relación personal contigo, uno a uno. Mujeres, ¿alguna vez le han dicho a sus maridos: yo quiero que me escuches, quiero tiempo de calidad, quiero que estemos los dos, aunque sea poco tiempo, y me escuches, me mires a los ojos y no estés viendo el partido, no estés viendo la tele, no estés viendo el teléfono? ¿Alguna vez has sentido eso? O al revés, hombres con sus mujeres. Porque el tiempo, aunque sea poco, pero cuando es de calidad, es valioso. Y lo que Dios nos está pidiendo es ese tiempo de calidad. Por eso que el libro de Salmos, capítulo 34, verso 15, dice: los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno, sus oídos están abiertos a sus gritos de auxilio. Como aquel publicano en una iglesia, en un templo en aquellos tiempos, que estaba en una esquina de la iglesia, callado, con remordimiento, llorando, golpeaba su pecho y solo decía: Dios, sé propicio a mi pecador. O sea, Dios, compadécete de mí, que soy pecador. Y repetía esto una y otra vez. Y por otro lado cuenta Jesús que había un fariseo hablando en voz alta y orando para que todos los escucharan, con palabras teológicas elocuentes, y como aquellos que todos cuando escucháramos diríamos: oh, yo cuando sea grande quiero ser como él. Oh, nunca había visto tanta santidad. Nunca había visto, ese hombre debe estar conectado con Dios. Y Jesús dijo: te digo que ese publicano volvió justificado mucho antes que ese fariseo. En lo secreto, sin grandes palabras, quizás sin saber orar. Y es que orar no se aprende. Y fuimos criados en la iglesia. Yo hoy día preguntaba en la reunión, en el servicio de servidores que tenemos aquí temprano, yo le preguntaba aquí: ¿cuántos? Esta es la primera iglesia en su vida que han estado, y muchos levantaron su mano. Y yo recuerdo que cuando les pedía orar, en las primeras clases que hice, cuando dictaba el Simplifícate, ¿alguna vez hicieron el Simplifícate aquí? Sí, qué maravilla, hágalo, ese curso te va a aclarar la película. Y les pedía orar y decían: es que no sé orar. Y es que orar no se aprende, es una conversación. Es que ¿cómo me va a escuchar? No, no te van a escuchar, es una conversación. No necesitas decir muchas cosas. Es una conversación. Sentarte a la mesa de Él y conversar con Él. Cuando la Biblia habla, en Mateo capítulo 6, verso 7, el pasaje que sigue, dice: cuando ores, no parlotees de manera interminable como lo hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y no funciona así. No parlotees.
Y a veces cuando oramos, imitamos cómo oran otros, a quienes probablemente valoramos o estimamos. O incluso cómo habla el pastor. Y yo he escuchado iglesias, o no iglesias, pero personas orando en su oración y siempre dicen, por ejemplo, amén, todo el tiempo. Por eso, Señor, amén, estamos aquí con nosotros, amén. Gracias por estar en nuestro corazón, amén. Aleluya, gloria a Dios. O algunos, santo Señor, santo, santo, y todo el rato, o Señor, Señor, repiten constantemente. Señor, gracias, Señor, por esto. Y es una oración que se volvió tan robótica. Y si se vuelve robótica para nosotros, imagínate cómo se vuelve de robótica para Dios. Cuando Él no espera que nosotros hablemos mucho, no espera que hablemos largo, espera que conectemos, como ese publicano, nuestro corazón con la oración. Y a veces no salen las palabras. Como esa Ana. ¿Recuerda la historia de Ana, la madre de Samuel, el profeta Samuel? Que no podía tener hijos, era humillada constantemente. Y llegó el día de la Pascua en la celebración, llegó al templo adelante, se arrodilló y en voz baja derramó su corazón, lloraba y hablaba a Dios. Lo que salía desde su corazón. Era tanto así que cuando llega el sumo sacerdote se acerca y la mira y ella estaba repitiendo cosas ahí en silencio y lloraba. Y él pensó que estaba borracha, ni que fuera 18 de septiembre. Y esa mujer, y él dice, oye, digiere tu vino, ¿cómo se te ocurre venir hacia la iglesia? Y dice, mi Señor, no estoy borracha, estoy derramando mi corazón a Dios. En secreto, sin gritar, uno a uno. Y yo puedo ver que nuestra iglesia, no me refiero a esta, la iglesia universal, en el camino se perdió. Me ha tocado estar en lugares donde alguien está orando y ahí en el público o en el escenario y desde el público incluso muchos compiten con quién grita amén o aleluya más fuerte y de pronto están llegando a un momento casi de competencia de quién ora más lindo y como cuando perdimos la esencia del evangelio y nos transformamos en una religión, cuando Dios no quiere religión, Dios quiere una relación. Donde yo no me disfrazo para ir a ver a mi papá. Voy como soy. Y no llego a hablar como con mi papito. ¿Y cuántos tienen una buena relación con su papá? Ay, yo muy bien con mi viejito. No lo veo mucho, vive muy lejos. Donde tú vayas a hablar con él y vas como eres. No tienes que disimular. No tienes que vestir, voy a vestir lindo, voy a ponerme corbata porque voy a ir a ver a mi papá. Yo me pusiera corbata y mi papá me dice, ridículo, ¿qué estáis haciendo? ¿Por qué estáis viendo con corbata? Donde los mejores momentos es cuando yo viajo y de pronto me quedo en su casa y en la mañana, porque el viejo se levanta muy temprano, me levanta el olor a café. Y voy así como dormido, igual que los monitos, siguiendo el olor, y llega a la cocina y el viejo tiene la cafetera caliente. Y está sentado ahí con su Biblia en la cocina. Y me tomó un café con los ojos así, con él y conversamos. En pijama, despeinado, con la gaña, con la barba así. Y son los mejores momentos que puedes tener con tus hijos o que tú puedes tener con tu padre. Y me llama la atención porque Dios en este pasaje lo que quiere decirte es, yo quiero parecerme a ese papá terrenal. Quiero que tenga esa misma relación que tienes o que amas con tu papá terrenal. Yo quiero tenerla contigo. Santiago 5:16 dice, la oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Y la palabra con que me quiero quedar aquí es ferviente. Porque no dice la oración,
Dice la oración ferviente. Y a veces hemos confundido el ser ferviente con gritar más. A veces hemos confundido el ser ferviente con hablar más lindo. Con usar palabras grandes y elocuentes del Antiguo Testamento y incluso algunos orando casi en hebreo. Shalom, Javerín, Ebenezer, Rafá. ¿Usted sabe que amén ni siquiera es una palabra en español? Aquí se van a morir todos. Aleluya no es una palabra en español. ¿Usted sabe que amén en rigor no sale en la Biblia? Lo que pasa es que estaba tan transliterada y culturizada la palabra que en vez de poner que así sea, pusieron amén. Pero esa palabra no es en español. Pero aquel que dice más amén es el más espiritual. Y no está mal decir amén, si no estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que te analices si tienes una oración religiosa o una oración de relación con Él. Cuando vas a tu aposento, cuando hablas con Él, lo haces en tu mente con ese Dios excelso, grande, gigante y a lo que estamos acostumbrados, como orándole casi al presidente de la República. O cuando vas, lo haces como hablándole a un papá. El pasaje de Mateo capítulo 6, en el verso 8 continúa y dice: no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que lo pidas. ¿Qué está diciendo? O sea, dice, no seas como aquellos que hablan de muy buena forma y bonita, porque Dios ya sabe antes de que se lo pida lo que necesitas. Acá lo que está diciendo es, no seas necio. Dios no necesita que tú se lo pidas para saber lo que necesitas. Él lo que está esperando para dártelo es que generes una relación con Él, nada más. Y te va a dar incluso lo que no le pides, porque Él quiere que esté bien. Porque Él sabe lo que necesitas. Incluso lo que no le pides te lo va a dar. Con una condición. ¿Cuál? Que generes la relación con Él. Y a mí me emociona. Porque ese Dios ha hecho lo imposible para llamar nuestra atención. Es casi masoquista. Es como que está constantemente rogándonos, buscándonos, jalándonos, como dicen los venezolanos. Constantemente. Y es cruel cuando no lo pescamos, cuando no lo tomamos en cuenta. ¿Qué tenemos que hacer para transformarnos en una iglesia de oración? A veces yo me cuestiono mucho eso. Y de vez en cuando, ustedes han visto lo que llevan más tiempo, oramos por los enfermos, los hacemos pasar acá. Hemos hecho semanas de oración. Ahí tenemos el ministerio de oración con Débora. Hemos hecho ayuno, oración y muchas cosas. Y todo eso está bien. Pero es que eso no nos transforma en una iglesia poderosa en oración. Lo que nos transforma en esa iglesia que cambia vidas, en esa iglesia que cambia y mejora tu vida, tu relación. Lo que nos transforma en esa iglesia que cambia nuestra nación, que cambia nuestra ciudad, es tu oración en lo secreto con ese papá que te está esperando ahí en lo secreto. Esta iglesia va a ser poderosa no cuando aquí salga el Keno desmayando a media iglesia y orando en voz alta, porque saben que los desmayos no me resultaron mucho.
o hablando más fuerte en lengua, con suerte mapudungún, o jerigoncio, como quiera. Igual hablo jerigoncio. Pero el poder no radica ahí. No radica en la espectacularidad de un pastor o en un orador. No radica en la espectacularidad de un hombre que venga y tire la Biblia al piso y diga: el que pase por aquí recibe la unción, y salen todos desmayados. No, ni en una luz, ni en una banda, ni en un humo. Radica en que tú en lo secreto busques a tu papá. Y la vida nos ocupa y el diablo nos ocupa, que una cosa, que la otra cosa, que el fútbol. Más encima somos malos para el fútbol, igual perdido horas viendo a Chile-Argentina. Por no haber estado orando en vez de haber visto a los Che ganarnos. ¡Qué horror! Hoy no quería ver ni un argentino y se me cruzaron dos. Y perdemos el tiempo en nuestros negocios. Perdemos el tiempo en nuestro trabajo, que un posgrado, que un magíster, o para los pecaminosos que juegan pádel. Y lo único que quieren es tener una relación conmigo. Esta iglesia va a ser poderosa. El día que cada uno de ustedes se volque a buscar a su Padre en lo secreto. ¿Sabes cuál es el ministerio o el reunidos que más nos cuesta congregar gente en esta iglesia? El de oración. ¡Qué pena! ¡Qué terrible! Yo quiero terminar con una historia. Fue un vuelo en donde empezó a sufrir desperfectos, y esto es un hecho real, muy real, que es el vuelo 232 de United Airlines. Y en el año 1989, él, mientras que iba en el aire, sufrió una falla catastrófica dentro en uno de sus motores. Entonces, lo que llevó al avión, a los pilotos, a perder casi todo el control de la aeronave. Mientras que los pilotos luchaban por mantener el control, los pasajeros enfrentaban, obviamente, la inminente posibilidad de adiós. Y no sé si usted ha ido en momentos de turbulencia en avión. Da susto. Ajá, da susto, terrible. Y en ese momento cuenta la historia que una aeromoza se acercó al capitán y le dice: capitán, ¿qué podemos hacer? La respuesta del capitán fue impensada, fue simple, fue profunda, y les dijo: ore. Un vuelo de personas que no sabemos si creían en Dios. Lo que pasa es que es muy difícil ver un ateo a 20.000 pies de altura con el avión cayéndose, seguir siendo ateo. Pero eso pasó. Esto es historia verídica. El capitán le dice: oren. La azafata se devuelve, la aeromoza o asistente, ya no se dice azafata, ¿no? Y habla con los pasajeros y le dice: en este momento solo nos queda orar. Y cuenta la historia que se pusieron a orar todo el mundo en el avión, y se comienza a sentir los testigos de esto una paz. Y en vez de oír gritos desesperados, de quejas, de reclamos al cielo, era oración en silencio que comenzó a apagar la histeria. Y la calma comienza a llenar el avión, mientras que la gente desde sus aviones se conectaba con Dios desde su corazón.
en una oración privada y sincera. La historia continúa y este avión se estrella. Y para lo que debió haber sido la muerte de todos en ese avión, significó que sobrevivieron más de la mitad de aquellos que iban en el avión. Y muchos testigos, e incluidos miembros de la tripulación, relataron cómo la oración les dio una paz sobrenatural en medio del caos y del peligro.